El canal de YouTube Rox Lux debe su nombre a Rosa de Luxemburgo, la intelectual alemana de izquierda. Hoy nos complacemos en presentar una entrevista con un personaje salmantino por adopción, el ingeniero Manuel de la Torre Rivera. El ingeniero Manuel de la Torre Rivera es un personaje, vuelvo a decirlo, salmantino por adopción, que ha dejado huella en nuestra comunidad. Siempre ha sido un hombre inquieto, que lo mismo ha incursionado en la lucha social por justicia que la promoción de la música clásica o en movimientos de solidaridad internacional o como presidente del Consejo Consultivo Ambiental del municipio de Salamanca. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. De esta clase de hombres es nuestro entrevistado. Buenos días, ingeniero. Ahorita muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, con mucho gusto de estar con ustedes en esta entrevista. Qué bueno, pues es un honor para nosotros y para nuestro canal. Ingeniero, ¿cuáles son los recuerdos que le son a usted más queridos de su infancia y de su adolescencia en lo que fue México Distrito Federal? Muchas gracias por la oportunidad y la pregunta. Realmente me conduce a un barrio de Azcapotzalco, Distrito Federal, un barrio proletario entre San Antonio y Santa Lucía. Estaba nuestro barrio, era propiamente una privada, y logramos significar ahí la presencia de mi padre, que era obrero, había trabajado en la Huasteca Petroleum Company, después en Petróleos Mexicanos. Mi mamá, sin haber logrado su sueño de ser maestra, era una persona que leía mucho, muy inquieta, y se habían significado en la privada como personas con un cierto liderazgo. Toda la gente los quería, les llamaban Doña Rosita y señor Tiburcio. Y hubo un caso que siento yo que me marcó, porque tendría yo 9 años cuando ocurrió que querían desalojar a unas hermanas huérfanas de padre y madre, y mi madre envió una carta a la presidencia de la República, contestó el secretario, y al final de cuentas se logró que se hiciera justicia y que no corrieran a esas hermanas mías de la cuadra. Con el tiempo pudimos ver que eso daba resultado, porque cuando llegaron en 1950, en una época difícil para mi padre y mi madre, decidieron poner una changarrita, una tlapalería muy modesta. La tlapalería, trabajaba mi mamá ahí y trabajábamos también nosotros, ya éramos adolescentes, y en una ocasión nos trataron de desalojar porque murió el dueño de la accesoria. El hijo dijo: ya no quiero utilizarla para el servicio que está prestando actualmente y necesito que me desalojen. Y nos dieron muy poco tiempo y mandaron a las gentes que ejercen la justicia a dejarnos en la calle. Cuando se enteró la gente de la privada, con palos y con lo que tenían a la mano, se fueron allá con Doña Rosita: ¿qué quiere que hagamos con esos señores? Y mi mamá les dijo: no, un momento, cálmense todos, por favor. Si me quieren ayudar, ayúdenme a llevar la mercancía a mi casa, que estaba a 2 cuadras. Y así como hormigas, cada quien agarrando algo, se lo llevaron a la casa y vaciaron en menos de 8 horas el changarrito aquel. Lo dejaron vacío y no se perdió ni un clavo. Así es de que pudimos ver que había reciprocidad en el cuidado de unos y de otros en ese querido barrio de la privada Juan de Dios Pesa, en Azcapotzalco, Distrito Federal. Qué hermosas anécdotas, ingeniero, y cómo lo marcaron para que su vida tomara un rumbo hacia la sociedad. ¿Qué suceso determinó que usted decidiera estudiar en el Instituto Politécnico Nacional la carrera de ingeniero? Por cierto, ingeniero químico. Ingeniero químico industrial. Había 3 carreras: ingeniero metalúrgico, ingeniero petrolero e ingeniero químico industrial.
Sí. ¿Qué suceso fue que determinó para que usted se decidiera? Lo mismo que yo creo que generalmente determina todas las decisiones que tomamos. La situación, yo por simpatía veía los juegos de fútbol americano y simpatizaba con la universidad y quería irme a la universidad, no más que la ciudad universitaria estaba al otro extremo de Azcapotzalco al norte y la ciudad universitaria en el sur. Entonces no me quedaba más que el Politécnico, y entonces fui al Politécnico. Y por cierto, como mi papá era trabajador petrolero, fui a la ESIA, que estaba la carrera de ingeniero petrolero, y yo les dije que quiero entrar a la carrera de ingeniero químico petrolero. No es aquí, me dijeron, es en Lezique, es otra escuela. Y entonces se puede decir que rebotando aquí y allá, porque no había todavía orientación vocacional, no fue ni en la universidad, tampoco fui a la ESIA, que fue a donde yo toqué el primero puertas. Me mandaron a la SICI y ahí me quedé en la SICI estudiando ingeniero químico industrial. ¿Cuántos años, ingeniero? Si terminé en el 60, empecé en el 59, soy generación 56, 60. 56, 60. Y luego, ¿qué pasa o qué sucede para que usted se venga a trabajar a Riama en Salamanca? Lo mismo, las limitantes que tiene uno. Metí solicitudes en 3 empresas, Procter & Gamble, la Palmolive y Petróleos Mexicanos, y me respondió primero Petróleos Mexicanos. Nomás que me dijeron los señores de la gerencia, hay 3 lugares que usted se puede ir. Mire, se puede ir a Minatitlán, se puede ir a Madero y se puede ir a Salamanca, pero aquí en Azcapotzalco, ahí había una refinería, de hecho, no se puede quedar, porque necesitamos que estén ustedes alejados de sus familiares. Y entonces escogí Salamanca, 1960, mayo. ¿Ya está usted casado? ¿Todavía no? No. Habíamos hecho un acuerdo, mi novia entonces y yo, de que si no me recibían no nos casábamos, porque había mucha incertidumbre bajo esa situación. Y entonces yo le eché los kilos, pero de todas maneras 3 años pasaron hasta que me recibí. Hice mi examen recepcional 3 años después, y en el 64, en los primeros meses del 64, me casé con la maestra Silvia Gleason Galicia. Muy bien, ingeniero. ¿Nos podría resumir? Yo sé que es difícil, pero su vida laboral como ingeniero en Pemex, en Riama en este caso, en Salamanca. Muy rica la experiencia, muy rica la experiencia. Realmente salimos de la escuela con una preparación teórica, pero con una práctica muy limitada. No había en aquel entonces prácticas y los laboratorios eran muy precarios. De tal forma que llegamos aquí y nos pusieron como ingenieros adjuntos a gente de experiencia que ya tenía 5 años operando las plantas. Estuve un primer año en el laboratorio. Después nos corrieron a muchos, como 20 gentes nos corrieron, nos dijeron no llegaron las plantas industriales nuevas y los vamos a tener que cortar. Pero como al mes ya nos estaban llamando a nuestro domicilio. Hubo ahí un malentendido, vénganse ustedes y los vamos a reinstalar. Y entonces me mandaron al sector número 1, donde era jefe el ingeniero Fernando Michel Vega, y empezamos nuestra experiencia de conocer la operación de las plantas como ingeniero adjunto a otro ingeniero experimentado. Fue muy rica esa experiencia, definitivamente. De así nos fuimos durante 4 años, y después, cuando hubo una extensión de plantas nuevas, nos llamaron a nosotros para que fuéramos ya con experiencia de 4 años a recibir plantas nuevas, la planta catalítica, que entonces era muy famosa, era la consentida de la refinería, y nosotros recibimos esa planta desde el montaje de los equipos sobre los cimientos, las pruebas iniciales, el arranque,
y luego ya resolver los problemas operativos. Una experiencia muy rica, muy bonita. ¿Cuántos años, ingeniero? En 8 años en operación. En operación. 8 años en operación. Y en total y luego el resto en la jefatura de corrosión, en inspección y seguridad. Luego fui coordinador de varias áreas, como 1/3 de la refinería era de mi responsabilidad, de las plantas que nos tocaban, y ahí hubo experiencias muy valiosas que nos obligaron a ir, por ejemplo, en una ocasión en 75 al Japón para ver la tecnología que iba a adquirir Petróleos Mexicanos y probar la planta que se iba a adquirir antes de que se comprara esa patente. Así es de que fue una experiencia muy rica en Petróleos Mexicanos. Así que fue a Japón. A Japón. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Estuvimos durante el paro de la planta, toda la reparación y el arranque de la planta. Fíjese, eso no lo sabía. Sí, eso fue por Petróleos Mexicanos y fue una experiencia impresionante porque en ese tiempo llevábamos mucho apoyo de Petróleos Mexicanos y aparte de estar en esa experiencia de la planta en Tokuyama Soda Company, nos mandaron como a 6, 7 empresas fabricantes de equipo. Entonces estuvimos en Kobe Steel, estuvimos en Japan Steel Works, en otras empresas, viendo cómo se fabricaban los equipos, cómo se probaban, y eso fue muy rico, una experiencia muy bonita. ¿Y en total vida laboral? En total son 30 años los que en promedio se cumplen para tener 55 de edad y 30 de experiencia, pero me eché todavía 3 años más. Entonces a los 33 años, 33 años de vida laboral. 33 años de vida laboral, pero como 10 años antes empecé a trabajar en la universidad. Ahorita vamos a tocar ese punto. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la cuestión de la lucha social. ¿Qué determinó que usted se convirtiera en alguien que militó? Pues yo tengo entendido que durante años en el movimiento del pueblo mexicano y posteriormente pues en organizaciones de izquierda. Ya la anécdota que usted nos narra, pues yo creo que nos ilustra un poco, pero ¿hay algo más todavía? Sí, claro que sí. Sí, en realidad en todas las etapas hubo algo que se aportara. Una muy importante de la etapa laboral en Petróleos Mexicanos es que en 1973-74 intentamos sindicalizarnos. Entonces los ingenieros, el personal técnico trató de sindicalizarse porque era personal de confianza. Y entonces dijimos, nosotros también queremos estar sindicalizados para preservar nuestros derechos. Y fue un proceso de 2-3 años de lucha hasta que logramos quedar sindicalizados. Precisamente estando en esa etapa de sindicalizados, hubo una experiencia que yo creo que me marcó. En una de las plantas que yo tenía bajo mi cuidado como inspector técnico, experimentó un paro brusco, una emergencia, y se actuó de tal manera que se enfrió muy rápidamente el reactor y se causó daño al reactor. Ante la sospecha de que estaba dañado el reactor, hicimos una consulta con especialistas metalúrgicos del Instituto Mexicano del Petróleo y nos dijeron sí puede haber un daño. Recomendamos que no se arranque esa planta, sino que se haga una inspección más exhaustiva. Y resultó entonces que las autoridades, obedeciendo a ciertas presiones, que ya se sentían desde entonces las presiones extranjeras, pero eso se va a hacer más claro en periodos posteriores, pero ya se sentía y no querían parar para hacer la revisión. Y entonces yo, ya sabiendo que estaba sindicalizado, les dije, no, esto lo tiene que saber el sindicato, de que está en riesgo los trabajadores y que esto debe hacerse una inspección. Y nos apoyó el sindicato y se paró la planta y se contrató servicios de inspección especializada
emisión acústica y ultrasonido, y se encontró, por fortuna, porque si no yo creo que me corren, se encontró que sí había un daño y que tenía que bajarse el rigor de la operación de esa planta. Eso ocurrió y eso me marcó también, porque fue ver concretamente que la organización sindical es una organización que permite defender los derechos de los trabajadores, así es. Y que se puede oponer a una fuerza ciega que la empresa quería operar así porque le urgía tener productos en el mercado y no le estaba interesando el que había trabajadores en riesgo. Claro, y entonces me marcó eso, me hizo ver que la organización solidaria de los trabajadores es una fuerza real. Así es. Bueno, y en este caso, en la defensa del medio ambiente, ¿qué lo decidió a defender el medio ambiente y actuar en consecuencia? Tuvo que ver también con Petróleos Mexicanos. En las últimas etapas, que estamos hablando ya de los 80, finales de los 80 y los 90, ya había desde 1988 una ley de equilibrio ecológico y obligaba a todas las empresas a auditarse y a conocer en qué condiciones ambientales operaban. Una de las primeras empresas que se obligó a entrar en normatividad fue Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, de inmediato, en esa época, atendió esa necesidad de entrar en normas, ya estaba la ley, y me tocó atender algunas auditorías de extranjeros. Brown & Root vino a esta refinería y esta refinería fue hecha una auditoría y por primera vez me acerqué al problema ambiental, dado que teníamos que cumplir con la normatividad. Entonces Petróleos Mexicanos fue el que me indujo a entrarle a lo ambiental, aunque estaba yo antes en la cuestión de materiales, metalurgia y otros problemas especializados. Ahora era lo ambiental lo que yo estaba atendiendo, de tal manera que cuando me jubilo unos 4 años después, yo ya tenía cierta preparación en lo ambiental. Para entonces había terminado su carrera mi hijo Alberto, ya el mayor había terminado también de ingeniero metalúrgico, y él terminó de administrador de empresas. Pero a la hora que empieza a buscar, salió del TEC de Monterrey, pero no le valió eso, no tenía un papá rico, de tal manera que no conseguía empleo. Pasaron 6 meses y no conseguía empleo, y entonces le dije yo: oye hijo, ¿por qué no, aprovechando que tenemos un conocimiento del medio ambiente, ponemos una empresa de consultoría? ¿Qué es esta? Ya tiene 20 y tantos años, Carey Consultores Ambientales, y empezamos a hacer estudios de impacto. Yo al rato me certifiqué e inclusive logré que me dieran el reconocimiento como auditor ambiental certificado. Entonces ya ese era el respaldo de esta empresa como auditor certificado, y estando, eso fue en 1996, estando ya aquí en esta empresa, fue que iniciamos una serie de actividades ya con la comunidad para aplicar lo ambiental, dando lugar en el 2006, 10 años después, al 2006 que constituyéramos el primer Consejo Consultivo Ambiental. Así es. Así es, ingeniero. Y bueno, ¿de dónde surge esa vena artística del gusto por la música y el promocionar también la música? En este caso en la Sociedad Pro Música, y yo creo que también en otros, por ahí, no sé, organizaciones. Tiene un antecedente también de la propia experiencia, no cabe duda que el hombre es un producto del medio y la época que le toca vivir, y en mi caso es mi padre y mi madre
se conocieron cantando antes de casarse. Mi mamá tenía muy bonita voz y mi papá tocaba la guitarra bastante bien, entonces hacían una pareja que cantaba muy bonito. Y en muchas canciones le escuchamos todo el tiempo, oíamos música desde Cricri hasta boleros y demás. Y de tal forma que mi padre compró una pianola para que aprendieran mis hermanas, y esas pianolas, cuando le das a los pedales, se sumen las teclas a la vez que vas oyendo el sonido. Y entonces la pianola fue mi maestro de música. Ahí yo veía cómo se sumía la tecla y cómo aparecía un sonido y con qué frecuencia aparecía el sonido. Entonces yo después traté de imitar eso y así aprendí a tocar el piano. Y ahí la promoción de la música. Y entonces yo además tenía gusto por la música, hasta ahí puedo decir, tenía gusto por la música. Y estando ya también en Petróleos Mexicanos, el señor Leal era promotor artístico de sí, me acuerdo. muchos eventos en el Club de Leones, en donde quiera venía la Orquesta Sinfónica. El señor Leal era y me invitó a ser su colaborador. Entonces yo trabajé al lado del señor Leal en la promoción de la música, y así me inicié en esto de la música. Y así ha continuado. Bueno, posteriormente, mi hija empezó a estudiar con unos maestros muy prestigiados de aquí de Salamanca, y nos encontramos sin haberlo previsto nosotros, que aquí hubo una tradición musical muy fuerte en Salamanca, que estuvo el Teatro Juan Valle, y había ópera, opereta. Así es. Y estos maestros habían sido también promotores de los carros bíblicos, que no hay ninguno en el país que iguale la magnitud y la música también preparada para ese tipo de carros bíblicos. Entonces, unos músicos de mucha calidad. Entonces, Luis G. Araujo y Teófilo Araujo en el siglo XIX habían sido unos grandes músicos, y estos, los maestros Gutiérrez, Ledesma, habían sido herederos de eso, y todavía vive el maestro, es extraordinario. Entonces el maestro formó realmente una academia de música aquí en Salamanca, y mi hija era miembro de esa academia. El maestro se allegó el apoyo de don Bonifacio Rojas de Michoacán para la armonía, y ellos todo lo de solfeo y demás, hicieron una academia y formaron a muchos grandes pianistas. Mi hija es buena música, buena pianista, ha tocado con orquesta, ha tocado sola, y ahora es maestra de una escuela de música. Entonces se formó un grupo muy importante de música, y precisamente el maestro Gutiérrez empezó a organizar en los domicilios de todos los alumnos conciertos en los domicilios. Pues de ahí nació ProMúsica. Con el tiempo, qué bien. Con el tiempo, esas familias se juntaron y empezaron a traer a la orquesta para que tocaran sus hijos ahí, y al ratito ya éramos organizados. Entonces ya es una organización de cerca de 40 años, la Sociedad ProMúsica. La Sociedad ProMúsica. Sí, pero la formamos todos esos padres de familia que en torno al maestro David Gutiérrez estaban con sus hijos. Así surgió ProMúsica. Así surgió. Y un tiempo, yo sé que fue corto, pero de todas maneras, usted fue director de la Casa de la Cultura, ¿verdad, ingeniero? Ese sí es casi un accidente derivado de que el señor Leal, al que yo le ayudaba, yo era su auxiliar, su canchanchan, sí.